Solo era para los ricos y hoy es para el mundo entero. Es un palacio encantador que seguramente conoces de una u otra manera. Es el Palacio de las Bellas Artes en el corazón de la Ciudad de México. Su construcción fue ordenada por el presidente Porfirio Díaz en 1904. El encargado de la obra fue el famosísimo arquitecto italiano Adamo Boari, quien no pudo ver su trabajo terminado, pues abandonó el país en 1916 tras el estallido de la Revolución Mexicana, por lo que el llamado en aquel entonces Teatro Nacional fue terminado por el arquitecto Federico Mariscal e inaugurado el 29 de septiembre de 1934. Y este hermosísimo lugar es nuestro protagonista del día de hoy. Mis muy queridos amigos, pues me encuentro ya en la entrada del Palacio de las Bellas Artes, testigo mudo del acontecer de muchísimas cosas que han ocurrido tanto frente al mismo como en su interior. Si tú vas a visitar próximamente la Ciudad de México y está en tu itinerario, y si no lo está, pues para que lo esté, o si eres chilango como yo, si eres paisano y nunca has entrado, nunca lo has conocido, pues para que descubras qué hay en su interior. Vamos a conocer el corazón de este lugar, cuánto cuesta, qué hay y demás. Oye, pero antes que nada, para que no digas que soy un grosero, un pelado, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Y debido a que es un lugar extremadamente céntrico, pues hay muchísimas opciones para llegar al Palacio de Bellas Artes. Tienes, por ejemplo, el metro, hay metrobús, hay trolebuses, bueno, pues obviamente taxi, Uber, Didi, hasta caminando, depende de dónde te ubiques. Pues es un lugar muy accesible, pegado a lo que es la Alameda Central y vecino de la famosísima también Torre Latinoamericana. Ahora que si vienes en tu automóvil, pues también hay un estacionamiento que se encuentra ubicado justamente a un costado, como vemos ahí, por ejemplo, pues un carro está saliendo, está sobre Avenida Juárez, está de tu lado izquierdo el estacionamiento. Una vez que estés en el interior, en el lobby, tú entrando del lado izquierdo, que es donde está la parte de atrás de mí, es donde se encuentran las taquillas para el museo, porque vas a encontrar otras taquillas que están enfrente, pero estas más bien pues son para los eventos, para las obras de teatro que se presentan dentro del Palacio de las Bellas Artes. Y no te dejan pasar con mochilas grandes, con paquetes grandes, pero no te preocupes, si tú andas así paseando y traes tu mochila, en la parte de ahí al fondo pues hay un servicio de paquetería que es totalmente gratuito. Hay distintos eventos para lo cual pues cuando tú ingresas a la parte del lobby vas a encontrar toda una cartelera con distintas actividades, ya sea de ópera, música, danza, literatura, teatro. Y pues también existen módulos de información como este que se encuentra atrás de mí, donde te van a poder orientar, te van a poder guiar, te van a decir qué hacer, cuánto cuesta y demás. Ya una vez con tu boletito vas a subir por estas escaleras y ahí es donde te van a solicitar tu boleto de entrada para que puedas ascender. Wow, pues ya estamos aquí en el interior del Palacio de las Bellas Artes y ven ustedes realmente lo hermoso que es nada más ya de entrada. En mi caso tuve la suerte de apreciar en el primer piso la exposición temporal de Damián Ortega llamada Pico y Elote. Esta obra titulada La Trilogía del Bocho me llamó mucho la atención, pues como puedes observar es un Volkswagen Sedán desarmado totalmente y colgado del techo pieza por pieza. Pues eso, mis queridos amigos, es lo que pudimos ver en el primer piso. Ahora vamos a subir por unas escaleras para llegar hacia el segundo nivel y poder apreciar otra de las exposiciones. Hay exposiciones permanentes, vamos, que en cualquier momento, en cualquier época tú vas a poder apreciar, pero hay exposiciones temporales como esta que estoy ahorita dentro, que es del artista Flor Garduño, llamada Senderos de Vida. Oye, y ahora estoy aquí en el segundo piso y resulta realmente impactante, impresionante ver todos estos murales de artistas famosísimos mexicanos, como lo fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y algunos otros, donde nos traslada al pasado, donde a través de sus pinceles estos artistas pues retrataron la vida de la sociedad de aquellos entonces. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo un mural de David Alfaro Siqueiros de 1944. Lo bonito de esto es que aparte de que también existen recorridos de estos murales y te explican muy a detalle qué significan, qué representan, qué imprimieron los artistas en cada uno de ellos. Y me refiero, por ejemplo, a este mural muy bello de José Clemente Orozco, que se llama Catarsis y que es de 1934, específicamente realizado para este Palacio de Bellas Artes. Y vean, por ejemplo, o sea, algo que retratan mucho en sus murales este tipo de artistas, pues son los rostros, ¿no? Ese tipo de rostros, a veces burdos, a veces rostros como con cierto sufrimiento, con cierta opresión. Representan también algunos rostros burlones, hasta un poco caricaturescos.
Este es otro que también es muy bello, de Diego Rivera, que se llama Carnaval de la Vida Mexicana y es de 1936. Esta serie fue realizada por Diego Rivera para el Hotel Reforma, pero bueno, pues por el contenido político, ya saben, fue retirada, embodegada y luego resguardada en colecciones privadas y bueno, pues finalmente instalada aquí en el Palacio de las Bellas Artes. No me imagino, no sé tú, ver este tipo de obras y pensar que en algún momento del muralista Diego Rivera en algún momento fueron embodegadas y en algún momento incluso pudieron haber sido casi tiradas a la basura, pero miren, qué bueno que este tipo de obras han sido rescatadas y ahora pues están aquí exhibidas para ti, para mí, para que cualquiera pueda entrar, verlas. ¿Qué te parecen a ti? Déjalo en los comentarios. Algo para mi gusto muy bien planeado, muy bien pensado es que existen todas estas banquitas que están precisamente frente a cada uno de los murales para que eventualmente pues tú te puedas sentar, tomar algunas fotografías, algún video o bien simplemente sentarte y apreciarlos en su máximo esplendor. También podemos apreciar, mis queridos amigos, pues esta mesa interactiva, donde pues de lo que se trata es de que tú vayas ubicando las figuras. Por ejemplo, aquí está lo que es la parte de la cúpula, lo que es el remate de la cúpula y lo arrastras a esta parte y bueno, pues ahí te dice si la tienes o no la tienes, mira, ahí la atinamos. La música, por ejemplo, ¿cuál crees tú que sea la música? Seguramente es una de estas partes de por acá, es la música. Los florones, mira, ahí no le atiné. Mira, a lo largo del recorrido tú vas a estar encontrando estos códigos QR, porque hay muchas explicaciones, por ejemplo, en el caso de los murales. Entonces, si tú le picas acá, esto lo que hace es que te traduce todo lo que estamos viendo y toda la explicación, tanto de los murales como de las exposiciones, pues te lo traducen al idioma inglés. Oye, si este recorrido por el Palacio de Bellas Artes te está gustando, está siendo incluso de tu utilidad, ya lo sabes, regálame un like, una manita arriba. Es buen momento para pedirte también que te suscribas a este canal de YouTube. Ya lo sabes cómo, es muy fácil, solamente pícale al botoncito que se encuentra justamente en la parte de abajo y ya que estás por ahí y es posible, te activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video para ti. Es total y absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Wow, mira, este mural está realmente padre. Bueno, está impresionante, ¿no? Es de David Alfaro Siqueiros, se llama Tormento de Cuauhtémoc y es de 1950-51 y está inspirado en Cuauhtémoc, cuyos supuestos restos habían sido localizados por la antropóloga Eulalia Guzmán. Representa el momento en el que los conquistadores españoles queman los pies de Cuauhtémoc. La verdad, mis queridos amigos, sin duda, pues todas y cada una de las salas de este Palacio de Bellas Artes son interesantes. En lo personal, lo que más me ha gustado y por lo que sí vendría, creo que muchas veces, justamente por la parte y por la zona de los murales. Desde luego, pues como te comentaba, de acuerdo a la época, de acuerdo a la fecha en que tú vengas, vas a encontrar exposiciones diferentes, pero bueno, pues algo que sí vas a poder disfrutar sí o sí, siempre, cada vez que visites el Palacio de Bellas Artes, sea la época que sea, pues obviamente es la zona de los murales. Hay varias visitas guiadas que pueden llevar a cabo, que tú puedes, ya con tu boleto son totalmente gratuitas. Hay una que me interesa mucho, que es la de arquitectura. Me dicen que aquí en este módulo va a salir a las 12 del mediodía, porque hay visitas guiadas tanto para las exposiciones temporales, visitas guiadas para los murales, y esta que pues es la de arquitectura, me interesa, vamos a ver qué tal está. Pues no hay nadie, pero bueno, si llega alguien, ahí te la platico y ahí te comento cómo me fue. A los pocos minutos llegó Cristina, una agradable chica que nos llevó en un viaje hacia el pasado, explicándonos a detalle la historia de la construcción del palacio y cada una de las figuras que adornan el exterior y una que otra del interior. Fíjate que nos están comentando que para lo que es el recorrido de arquitectura del Palacio de Bellas Artes, pues comúnmente lo que haces es que te sales y vas rodeando por fuera el Palacio de Bellas Artes, pero en estos momentos estamos viviendo una ola de calor bastante fuerte, entonces pues para evitar que ya sabes, alguien se desmaye, cosas por el estilo, no importa, yo me imagino que lo hacen también en condiciones climáticas, por ejemplo si está lloviendo o algo por el estilo, entonces lo que va a hacer la chica es que nos va a traer a esta parte del lobby donde se encuentra pues una maqueta del Palacio de las Bellas Artes y de esta forma puntual pues obviamente te va a ir explicando punto por punto lo que tú puedes ver, lo que es en la fachada por ejemplo, y ya pues una vez que pase la lluvia, que pase el calor, que pase el sol, pues entonces tú puedas realizar el recorrido y ya ver de forma así como que muy presencial, punto por punto, lo que la chica te mostró en esta maqueta, que por cierto está muy bonita,
Y bueno, como podemos ver, tenemos ahí en medio, donde dice Palacio de Bellas Artes, se le llama tímpano, hay una mujer. Es una mujer desnuda que se encuentra entre dos grupos de gentes. El primero son los sentimientos negativos y del otro lado tenemos los sentimientos positivos. Esta mujer se llama la armonía, porque armoniza estos sentimientos. Afuera hay 4 Pegasos cabalgados por el rey lírico y el rey dramático. También podemos observar distintos ángeles, pues el arquitecto Adamo Boari tenía una teoría muy romántica. Y él decía que precisamente las artes no venían de los seres humanos, sino de seres superiores a nosotros, como lo son los ángeles. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí abajito lamentablemente no se ve en la maqueta, pero tenemos mascarones al lado de las puertas de animalitos. Y el que tenemos aquí afuera, ahorita si salen y lo ven, es un perrito. Es el único perro que se encuentra ahí y es Aida, la perrita de Adamo Boari. Su perrita fallece antes de que se termine de construir la fachada y entonces, como en su memoria, la pone ahí abajo. Muchos piensan que el águila de la cúpula representa a México, pero no, más bien representa al gobierno de Porfirio Díaz. Era un símbolo muy característico de ese periodo en distintas construcciones. Alrededor de esta águila se encuentran 4 mujeres que representan los géneros del teatro: drama, drama lírico, comedia y tragedia. Algo que en realidad me dejó impactado es que el arquitecto italiano construyó este palacio aun cuando las condiciones del suelo eran muy adversas. Pasan cosas como por ejemplo que comienza a hundirse el lugar, más que nada porque el material con el que empezó a construirse era mármol, entonces era muy pesado. Como sabemos, la Ciudad de México está construida sobre un lago, entonces el piso es muy maleable. Se cuenta que se hundió más de 1,5 metros, pero pues a él no le importó como todas estas cosas que le estaban diciendo de que no puedes construir así porque se te va a hundir el lugar. Al final de cuentas se hundió y deciden rellenarlo con muchísimos elementos de cemento, por ejemplo, concreto, para que estuviera firme. De hecho está tan firme que por el momento si tiembla no va a pasar nada, no se cae el edificio, así que no se preocupen. Un detalle más es que las 2 mujeres que adornan un costado de la fachada representan a la juventud y a la edad viril, y originalmente iban a colocarse en el Palacio Legislativo, que jamás se construyó, por cierto, y que hoy es el monumento a la Revolución. Por cierto, tengo un capítulo muy completo acerca de lo que hay en este monumento y que te compartiré hasta el final de este video para que lo disfrutes, pero por lo pronto sigamos recorriendo este bello lugar. Algo también que aprendimos es que contrario a la cúpula exterior, la cúpula interior, como puedes observar, pues es de color más bien azul, y lo que pasa es que afuera representan los colores dorados, los colores pues como más vibrantes, lo que es el día. Y en esta zona del interior, que son 3 cúpulas, es tricúpula este lugar, como podemos observar, o no sé si se aprecia bien el color en la cámara, están pintadas de un color como azul. Esto pues más bien representa la noche. Como para que la gente que ingresara al Palacio de Bellas Artes sintiera paz, sintiera tranquilidad, entonces por eso se proyectaron este tipo de colores en el interior de las cúpulas. Y un recorrido que de verdad vale la pena y que no debes perderte es ingresar al interior del escenario del Palacio de Bellas Artes. Los recorridos estos empiezan a la 1 de la tarde. Estos son totalmente gratuitos, tú no tienes incluso ni siquiera que pagar el boleto de entrada al museo, porque de hecho tú te formas en la parte del lobby, es una gran fila la que se hace, no te espantes, hay capacidad para muchísimas personas y está muy padre porque en el interior pues ya te sientan en las butacas, disfrutas de un escenario realmente hermosísimo. Está este telón de cristal Tiffany's que representan, bueno, no representan, que tienen más bien dibujados al Popocatépetl, la Iztaccíhuatl. Entonces, bueno, tú vas a poder ingresar, te sientes en una butaca, te piden que no tomes fotografías, hasta que te sientes en la butaca, ya una vez sentado puedes tomar fotos, videos y lo que tú quieras, pero realmente te da una explicación muy padre, tanto de lo que es el exterior, un poquito de la historia del Palacio de Bellas Artes, como justamente del escenario, del balcón presidencial, de los palcos. La sala es de verdad hermosa. Cuenta con 1,399 butacas distribuidas en 3 niveles. Al centro se encuentra el palco presidencial, que solo se abre cuando está presente el primer mandatario de México. Algo que es de verdad impresionante es el telón,
compuesto por alrededor de 1 millón de cristales de la casa Tiffany. Si te preguntas por qué es así, porque es de cristal, bueno, pues te cuento que era para proteger a los asistentes de un incendio. Recuerda que en aquel entonces solo ingresaban a esta sala personas de muy alto nivel socioeconómico. El telón pesa 22 toneladas, mide 12.5 metros de alto por 14.5 de ancho, con un espesor de 32 centímetros, y admirarlo de verdad resulta toda una experiencia. Oye, ya en este punto te puedo compartir que la entrada al Museo del Palacio de las Bellas Artes es de 90 pesos. Si tú traes una cámara fotográfica o de video profesional, tienes que pagar 30 pesos adicionales. Te van a dar un sticker como este, ya sea para que te lo pegues aquí como yo o bien lo pegues en el cuerpo de tu cámara. Ojo, no existe la venta de boletos online, no existe la venta de boletos fuera, no te dejes engañar. Los boletos para el Palacio de las Bellas Artes, para el museo, son única y exclusivamente en las taquillas. También toma en cuenta que no aceptan tarjeta de crédito, es únicamente pago en efectivo. Para entrar a la parte del lobby, desde luego, pues no necesitas boleto, tú puedes ingresar al lobby y el boleto te lo van a pedir ya que subas unas escaleras que te dan acceso directo a la parte del museo, a los murales, pero el lobby es total y absolutamente gratuito. Los recorridos, pues obviamente los que son dentro del museo como tal, pues eso sí tienes que pagar tu boleto de entrada, pero los recorridos que son tanto de la arquitectura del Palacio de Bellas Artes como la del interior del escenario, pues son total y absolutamente gratuitos y como te lo he venido repitiendo en este video, de verdad que valen muchísimo la pena. Pues esta fue mi experiencia en el interior del Palacio de las Bellas Artes. ¿Qué te pareció este recorrido? ¿Tú ya lo conocías o te gustaría conocerlo? Todo eso compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Oye, pues si este video te gustó o bien de alguna forma te fue de utilidad, ya lo sabes, regálame un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Ya que estás por ahí, activa la campanita para que la plataforma te diga en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Pues mis muy queridísimos amigos, es mi México Mágico y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.